Cuentos del Perdón lleva 20 años sin hablarse, y todo cambió con una taza de té. Bienvenidos a este refugio de historias, un espacio donde las palabras tienen el poder de sanar el alma. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, te invito a hacer una pequeña pausa. Si esta historia resuena en tu corazón, compártela con alguien que necesite escucharla. Cada vez que lo haces, ayudas a que la semilla del perdón y la esperanza viaje un poco más lejos en el mundo. Que la paz y la serenidad te acompañen durante esta escucha. Érase una vez, en una pequeña aldea anidada entre colinas de un verde esmeralda, vivía una anciana llamada Esperanza. A sus 65 años, su cabello era plateado como hilos de luna y sus manos, curtidas por décadas de preparar ungüentos y tisanas, contaban historias de la tierra. Su casa de piedra y tejas viejas estaba abrazada por el jardín de hierbas más próspero de la región, un santuario donde crecían remedios para cualquier dolencia del cuerpo, fiebres ardientes, dolores de espalda que robaban el sueño, insomnios rebeldes que se aferraban a la noche. Los aldeanos acudían a su puerta buscando alivio, y ella los recibía con una dedicación silenciosa, casi ceremonial. Mezclaba manzanilla para calmar las ansiedades del alma, menta para refrescar malestares profundos, y lavanda para invocar sueños reparadores. Pero quienes la conocían de verdad, notaban que su sonrisa nunca era completa. Sus labios se curvaban con ternura al consolar a una madre preocupada o al curar a un niño enfermo, pero esa sonrisa jamás lograba alcanzar sus ojos profundos. Allí, en su mirada, habitaba una sombra de tristeza que parecía haberse instalado para quedarse. La causa de esa tristeza era una herida antigua, una que ninguna de sus medicinas podía sanar, la amargura hacia su hermana Carmen, con quien no hablaba desde hacía 20 largos años. La ruptura ocurrió por una amarga disputa sobre la herencia de su difunto padre. Carmen vivía justo al otro lado de la aldea, en una casa que también formaba parte de aquel legado paterno. Entre ambas viviendas se extendía no solo la distancia de unas calles empedradas, sino un abismo emocional, cavado por palabras ásperas dichas el día del funeral, cuando el dolor de la pérdida se mezcló con el veneno del orgullo herido. Carmen interpretó la división de bienes como un acto de favoritismo. Esperanza vio en las protestas de su hermana una cruel falta de reconocimiento por los años de sacrificio que había dedicado a cuidar a su padre anciano. Esas palabras duras fueron como piedras arrojadas al agua cristalina de su amor fraternal, creando ondas de dolor que tocaron y distorsionaron cada recuerdo compartido. Un lunes de octubre, cuando las hojas de los árboles comenzaban a teñirse de oro y carmesí, llegó a la aldea un joven curandero llamado Diego. A sus 26 años, tenía ojos verdes y brillantes, llenos de una curiosidad intensa, y caminaba con la postura de quien ha recorrido muchos kilómetros buscando conocimiento. «Buenos días, señora Esperanza», dijo con una voz que llevaba la música de tierras lejanas. «Vengo desde las montañas del norte, siguiendo el camino que me marcó mi maestro. He oído que usted posee secretos de curación que se han perdido en otros lugares». Esperanza lo estudió con esos ojos que habían aprendido a leer rostros como si fueran libros abiertos. Vio sinceridad en su mirada y una humildad genuina en la leve inclinación de su cabeza. «El conocimiento no se regala», respondió con voz pausada y grave. «Se gana con paciencia, con respeto profundo hacia las plantas y hacia quienes buscan alivio. Si estás dispuesto a trabajar desde el amanecer hasta que aparezcan las estrellas, tal vez encuentres aquí lo que buscas». Diego asintió con una sonrisa que iluminó su rostro. «Mis manos conocen el trabajo, señora. Y mi corazón está abierto para aprender». Así comenzó una hermosa alianza entre la curandera anciana y el joven aprendiz. Diego se levantaba antes del alba para regar las plantas con agua que había reposado bajo el sereno de las estrellas. Durante las mañanas, observaba en silencio cómo Esperanza seleccionaba las hierbas, cómo sus dedos expertos reconocían por el tacto el momento exacto de madurez de cada hoja.
Las tardes las dedicaban a preparar remedios para la gente que llegaba. Diego aprendió a reconocer el dolor en una espalda encorvada, la fiebre en el brillo febril de unos ojos infantiles y la ansiedad en el temblor de unas manos entrelazadas nerviosamente. Conforme pasaban las semanas, Diego comenzó a notar algo que lo intrigaba. Esperanza conocía remedios para cualquier dolor físico imaginable, pero había en ella una herida invisible, pero palpable, que parecía estar fuera del alcance de toda su sabiduría medicinal. Notaba cómo sus ojos se ensombrecían cuando alguien mencionaba familias reunidas, cómo su sonrisa se desvanecía al ver a dos hermanas caminando juntas por la plaza, y cómo su mano se detenía a veces en el aire mientras preparaba un remedio, como si sus pensamientos la transportaran a un lugar doloroso y lejano. Una tarde de noviembre, mientras reorganizaba frascos de hierbas secas en la despensa, Diego tropezó con algo escondido detrás de un gran recipiente de eucalipto. Era un cuaderno pequeño, encuadernado en cuero marrón, suavizado por el paso del tiempo. Las páginas amarillentas exhalaban un aroma a hierbas secas y a años transcurridos. Lo abrió con reverencia y reconoció una caligrafía diferente a la de Esperanza, más antigua, con los rasgos elaborados de generaciones pasadas. El cuaderno contenía recetas que parecían tesoros de sabiduría ancestral, un ungüento para los huesos que duelen cuando cambia el tiempo, un jarabe para la tos que no cede en luna nueva. Pero al llegar casi al final, Diego se detuvo, con el aliento contenido. Allí, escrita con una tinta que el tiempo había desvanecido hasta convertirla en un sepia suave, había una receta diferente a todas las demás. El título decía, Infusión para sanar el corazón partido por el rencor. Los ingredientes eran sorprendentemente simples: manzanilla, para calmar la agitación del alma; menta fresca, para refrescar los recuerdos amargos; miel pura, para endulzar las palabras que habían perdido su sabor. Pero lo que realmente capturó su atención fue una nota manuscrita en el margen, con una letra delicada: esta medicina solo surte efecto cuando se comparte con quien nos hirió. El perdón, como el amor, no puede vivir en soledad. En ese preciso momento, Esperanza apareció en la puerta de la despensa. Sus ojos se posaron inmediatamente en el cuaderno abierto y su rostro se transformó, como si hubiera visto un fantasma del pasado. Con pasos lentos, tomó el cuaderno con manos que temblaban levemente. Este cuaderno perteneció a mi abuela Remedios, dijo con una voz que era apenas un susurro. Cada receta fue probada cientos de veces, hasta que ella estuvo segura de que funcionaba. Sus dedos acariciaron la página como si fuera la mejilla de un ser querido. Todas las recetas, excepto esta. Esta nunca tuve el valor de prepararla, aunque he necesitado su medicina más que cualquier otra cosa en estos 20 años. Diego, sintiendo que se encontraba en un momento sagrado, preguntó suavemente: ¿qué es lo que le duele tanto, señora Esperanza? Las lágrimas, contenidas durante 2 décadas, comenzaron a brotar como un manantial después de una larga sequía. Esperanza se sentó en un pequeño taburete, abrazando el cuaderno contra su pecho. Tengo una hermana, comenzó, y las palabras salieron como agua que encuentra finalmente una grieta en un dique. Se llama Carmen. Y fue mi mejor amiga, mi compañera, la mitad de mi alma durante 45 años. Cuando murió nuestro padre, algo se rompió entre nosotras. Se dijeron palabras duras. El orgullo se interpuso donde antes solo había amor. Se secó las lágrimas, pero nuevas las reemplazaron inmediatamente. Cada día, durante estos 20 años, he pensado en preparar esta infusión. He tenido todos los ingredientes. He conocido el dolor suficiente para entender por qué la necesito. Pero la nota de mi abuela dice que solo funciona cuando se comparte. Y yo no he tenido el valor de cruzar la aldea hasta la casa de Carmen. Diego permaneció en silencio, sintiendo el peso de la confianza depositada en él.
Luego, con esa sabiduría que a veces poseen los jóvenes que han vivido intensamente, comenzó a hablar. Durante mi viaje hacia esta aldea, pasé por un bosque donde vi 2 robles centenarios que habían crecido juntos desde que eran semillas. Sus troncos se elevaban, paralelos, hacia el cielo. Sus copas se entrelazaban como los dedos de 2 manos que se buscan. Pero una tormenta antigua había derribado una enorme rama entre ellos, separándolos físicamente. Cada roble siguió creciendo, pero forzado a inclinarse hacia lados opuestos. Parecían árboles diferentes, como si nunca hubieran compartido la misma tierra. Hizo una pausa, y una suave sonrisa se dibujó en su rostro. Pero cuando miré más atentamente, vi que debajo de la tierra, sus raíces seguían entrelazadas. La tormenta había separado sus ramas, pero no había podido tocar la conexión profunda que los mantenía unidos. Y lo más hermoso era que, poco a poco, año tras año, ambos árboles estaban creciendo de nuevo hacia el centro, hacia el lugar donde siempre habían estado destinados a encontrarse. El silencio que siguió fue como el que viene después de una lluvia purificadora, lleno de posibilidades nuevas. Esperanza cerró los ojos y, por primera vez en 20 años, permitió que su corazón imaginara la reconciliación. ¿Crees que algunas heridas del alma pueden sanar después de tanto tiempo?, preguntó con una voz tan suave que Diego tuvo que inclinarse para escucharla. Creo que el amor verdadero nunca muere del todo, respondió él con una convicción tranquila. Puede quedarse dormido, esconderse bajo capas de dolor y orgullo, pero siempre está ahí, esperando el momento adecuado para despertar. Durante los días siguientes, Esperanza vivió en una agitación interna que no había experimentado en décadas. Sus ojos se desviaban constantemente hacia el cuaderno de su abuela, ahora siempre abierto en la página de la infusión del perdón. Se descubría a sí misma mirando hacia la dirección donde sabía que estaba la casa de Carmen, preguntándose qué estaría haciendo su hermana, si ella también sentiría ese vacío. Una mañana de diciembre, cuando el invierno había pintado de escarcha las ventanas, Esperanza se despertó con una claridad que no había sentido en años, como si durante la noche hubiera encontrado finalmente el valor que había estado buscando. Se levantó antes del amanecer y se dirigió a su jardín, donde las hierbas dormían bajo el manto protector del frío. Con manos que ya no temblaban, cortó brotes tiernos de manzanilla, hojas fragantes de menta y eligió la miel más pura de su despensa. Diego la encontró en la cocina cuando el sol apenas comenzaba a asomarse, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Esperanza estaba junto al fogón con una expresión que él nunca le había visto, una serenidad profunda mezclada con una firme determinación. «Voy a prepararla», dijo simplemente. Y juntos, comenzaron el proceso ritual de preparar la infusión del perdón. Esperanza puso agua a hervir en la olla de barro que había sido de su abuela. Colocó las flores de manzanilla en el mortero de piedra y comenzó a machacarlas con movimientos circulares, lentos y meditativos. La manzanilla debe ser machacada suavemente, explicó, para no lastimar su espíritu delicado. La menta debe ser apenas presionada, para que libere su aroma sin volverse amarga. Cada gesto tenía un propósito, cada pausa tenía un significado. Era como observar una ceremonia sagrada, un ritual que conectaba el presente con generaciones de mujeres sabias. Cuando el agua estuvo lista, vertió las hierbas y las dejó reposar el tiempo exacto que indicaba la receta, el tiempo que se tarda en recitar 3 Ave Marías en voz baja. Luego agregó la miel, y el aroma que se elevó fue como un abrazo olfativo, dulce y consolador. Buscó 2 tazas de porcelana que había heredado de su madre, decoradas con pequeñas flores azules, reservadas solo para ocasiones especiales. Con manos que temblaban solo por la emoción, llenó ambas tazas con el líquido dorado y fragante. «No sé qué va a pasar cuando llegue a casa de Carmen», dijo, volviéndose hacia el joven.
No sé si me va a recibir, si querrá escucharme, si después de 20 años habrá alguna posibilidad de sanar lo que se rompió. Pero ya no puedo seguir viviendo con esta herida abierta en el corazón. Diego puso una mano suave sobre su hombro. Usted ha curado a cientos de personas en su vida. Ha devuelto la salud a cuerpos enfermos y ha consolado corazones rotos. Ahora es tiempo de que se cure a usted misma. Confíe en la sabiduría de su abuela. Esperanza respiró profundamente y tomó las 2 tazas. El vapor creaba pequeñas nubes que se disipaban suavemente, como oraciones visibles ascendiendo hacia el cielo. El camino hasta la casa de Carmen nunca le había parecido tan largo. Caminaba lentamente, no solo para evitar derramar la infusión, sino porque cada paso la llevaba más cerca de un momento que había imaginado miles de veces, pero que nunca había tenido el valor de enfrentar. Sus pensamientos se llenaron de recuerdos, Carmen a los 8 años, enseñándole a hacer coronas de flores silvestres, Carmen a los 15, consolándola cuando su primer amor la desilusionó, Carmen a los 25, siendo su dama de honor, Carmen a los 40, llorando en sus brazos el día que supo que no podría tener hijos. Cuando llegó frente a la casa de Carmen, se detuvo. La casa se veía más pequeña de lo que recordaba, con la pintura descolorida y un jardín menos cuidado. Por un momento, tuvo la tentación de dar la vuelta, pero entonces pensó en las palabras de Diego, en los árboles que seguían creciendo hacia el centro. Tocó la puerta con golpes suaves, pero decididos. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba Carmen. Su hermana había envejecido. Tenía el cabello completamente gris y líneas profundas alrededor de los ojos y la boca que hablaban de preocupaciones llevadas en soledad. Pero sus ojos seguían siendo los mismos ojos expresivos de la hermana que había amado. Carmen se quedó inmóvil, mirando a Esperanza como si fuera una aparición. Sus ojos se movieron hasta las tazas humeantes, y algo en su expresión cambió, como si estuviera recordando algo muy antiguo. Esperanza, dijo finalmente, y su nombre sonó extraño en labios que no lo habían pronunciado en décadas. He venido porque ya no puedo más, respondió Esperanza con voz apenas audible. He preparado la infusión de nuestra abuela. La que nunca tuve el valor de hacer hasta ahora. Carmen abrió un poco más la puerta. La infusión para sanar el corazón partido por el rencor. Esperanza asintió, sintiendo las lágrimas asomar a sus ojos. La nota de la abuela decía que solo funciona si se comparte. Y yo he estado enferma todos estos años, Carmen. Enferma de soledad, de orgullo, de extrañarte tanto que a veces me dolía físicamente el corazón. Por un momento que pareció eterno, las hermanas se miraron a través del umbral, separadas por centímetros, pero también por 20 años de silencio. Entonces, Carmen dio un paso atrás. Entra, dijo simplemente. Hace mucho frío para tomarte en la puerta. Se sentaron una frente a la otra en la pequeña mesa de madera donde habían desayunado juntas cuando eran niñas. Esperanza colocó una taza delante de Carmen y se quedó con la otra. El vapor seguía elevándose, llenando el aire con la fragancia de manzanilla, menta y miel. ¿Recuerdas cuando la abuela nos enseñó sobre las hierbas?, dijo Carmen suavemente. Teníamos 7 y 5 años. Nos dijo que cada planta tenía un alma. Esperanza sonrió, y por primera vez en muchos años, la sonrisa le llegó a los ojos. Recuerdo que tú le preguntaste si las plantas sentían dolor cuando las cortábamos, y ella te dijo que por eso siempre había que pedirles permiso primero. Ambas rieron suavemente, y el sonido fue como música después de un largo silencio. El hielo alrededor de sus corazones comenzó a derretirse. Carmen, dijo Esperanza, antes de que probemos esta infusión, necesito decirte algo que debería haberte dicho hace 20 años. Yo estaba equivocada. El día del funeral de papá, estaba tan ciega por mi dolor que no pude ver el tuyo.
Carmen bajó la mirada. Y yo pensé que papá te había preferido siempre. Que la herencia era la confirmación. Me sentía inadecuada a tu lado. Creía que nunca podría estar a tu altura. Esperanza la miró, asombrada. ¿Inadecuada? Carmen, tú eras la inteligente, la aventurera. Yo siempre pensé que te había sido porque te aburríamos. ¿Cómo pudimos estar tan equivocadas durante tanto tiempo? Esperanza extendió su mano sobre la mesa y Carmen puso la suya encima. El contacto fue como completar un circuito eléctrico, sintieron una corriente de amor que había esperado 20 años para volver a fluir. Porque somos humanas, dijo Esperanza suavemente. Porque el orgullo nos volvió sordas y ciegas. Levantaron sus tazas al mismo tiempo. Por la abuela Remedios, dijo Esperanza, que nos enseñó que algunas medicinas solo funcionan cuando se comparten. Por nosotras, añadió Carmen, y por encontrar el camino de vuelta. Bebieron lentamente, saboreando no solo el líquido tibio, sino el momento mismo, la sensación de estar sanando algo que habían creído roto para siempre. Conforme bebían, las líneas de tensión en sus rostros se suavizaron, los hombros que habían cargado el peso del rencor se relajaron y los corazones contraídos por el dolor comenzaron a expandirse. Esperanza, dijo Carmen cuando terminaron. ¿Me perdonas? Solo si tú me perdonas a mí. Se abrazaron por encima de la mesa, un abrazo torpe al principio, que poco a poco se volvió más fuerte, como si intentaran recuperar todos los abrazos perdidos en 20 años. Lloraron juntas, pero eran lágrimas de liberación, de alivio, de alegría redescubierta. Lágrimas que lavan el alma. Tenemos tanto de qué hablar, murmuró Carmen. 20 años de vida que compartir. Tenemos tiempo, respondió Esperanza, acariciando el cabello gris de su hermana. Ahora tenemos todo el tiempo del mundo. Tras el reencuentro, la aldea pareció transformarse. Las hermanas comenzaron a tejer de nuevo los hilos de su vida, compartiendo historias, risas y secretos. Carmen, que había aprendido a pintar acuarelas, llenó la casa de Esperanza de colores vibrantes. Esperanza, a su vez, le enseñó a Carmen los secretos más profundos de las hierbas. Un día, decidieron que la infusión del perdón no podía ser solo para ellas. La prepararon en grandes cantidades y la compartieron en la fiesta de la cosecha. No la presentaron como una medicina, sino como una bebida para recordar que todos llevamos heridas, pero también la capacidad de sanarlas. La historia de su reconciliación se extendió por la aldea, y la infusión se convirtió en un símbolo. Familias rotas comenzaron a hablar, viejos amigos se pidieron disculpas y la comunidad entera se sintió más unida, más fuerte. Diego, el joven aprendiz, finalmente partió, pero no se llevó solo recetas. Se llevó la historia de las dos hermanas, prometiendo contarla en cada aldea para que otros supieran que el perdón es posible. Con los años, Esperanza y Carmen se convirtieron en una leyenda. Viajeros de tierras lejanas llegaban buscando no solo sus remedios, sino también la sabiduría de su historia. Juntas escribieron un nuevo cuaderno, lleno de recetas para el cuerpo y para el alma, un legado para las generaciones futuras. Cuando finalmente sus vidas llegaron a su fin, fueron enterradas una junto a la otra, bajo dos robles que habían plantado juntas, cuyas ramas ya comenzaban a entrelazarse en el cielo. La aldea, ahora conocida como el Valle de la Curación, continuó su tradición. Cada primavera, bajo los robles, los aldeanos compartían la infusión del perdón, recordando a las dos hermanas que les enseñaron que el amor es la raíz de todo, y que a veces, todo lo que se necesita para sanar una herida de 20 años es el valor de compartir una taza de té. La historia de Esperanza y Carmen, como una semilla llevada por el viento, viajó más allá del valle, floreciendo en incontables corazones y recordándole al mundo que el perdón, como el amor, no puede vivir en soledad.
Que esta historia te inspire a preparar tu propia infusión de perdón, a buscar esas raíces que, aunque ocultas, siguen conectándote con quienes amas. Que la paz y el amor florezcan en tu vida, como las hierbas en el jardín de Esperanza y Carmen. Gracias por escuchar.